Las palabras de Jesús, el Evangelio de Juan parte 2. Capítulo 5. Ahora hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque. En estos estanques yacía una multitud de ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre que había estado incapacitado durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo así, Jesús le dijo: ¿Quieres ser sano? El hombre enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, has quedado sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y les dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los dirigentes judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Él hace solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que está haciendo. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer obras aún mayores que sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán verdaderamente asombrados. Porque así como el Padre da vida a los que resucita de entre los muertos, así también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado al Hijo toda autoridad para juzgar. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No será condenado por sus pecados, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Y les aseguro que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren tanto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y saldrán, los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna, y los que practicaron lo malo resucitarán para juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que él da acerca de mí es verdadero. De hecho, ustedes enviaron investigadores para escuchar a Juan el Bautista, y su testimonio acerca de mí fue verdadero. Por supuesto, no tengo necesidad de testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y por un tiempo ustedes se alegraron con su mensaje. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para cumplirlas, y ellas demuestran que Él me envió. Y el Padre que me envió ha dado testimonio acerca de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en sus corazones, porque no me creen a mí, el que Él les envió. Ustedes estudian las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Pero las Escrituras hablan de mí, y sin embargo, se niegan a venir a mí para recibir esta vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro de ustedes. Pues he venido a ustedes en el nombre de mi Padre, y me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, a ellos sí los reciben con gusto. Con razón no pueden creer, pues ustedes se honran unos a otros con agrado, pero no les importa el honor que viene del único que es Dios. Sin embargo, no seré yo quien los acuse delante del Padre. Moisés los acusará, sí, Moisés, en quien han puesto su esperanza. Si realmente creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Capítulo 6. Jesús pronto vio que una gran multitud venía a buscarlo. Volviéndose a Felipe, le preguntó:
¿dónde podemos comprar pan para dar de comer a toda esta gente? Díganle a todos que se sienten, dijo Jesús. Entonces todos se sentaron en la hierba de la ladera. Solo los hombres eran unos 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los repartió entre la gente. Después hizo lo mismo con los peces. Y todos comieron cuanto quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: ahora recojan los pedazos que sobraron, para que nada se desperdicie. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a obligarlo a ser su rey, se retiró solo a las colinas. Esa tarde, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla para esperarlo. Pero al caer la noche, como Jesús aún no había regresado, subieron a la barca y se dirigieron al otro lado del lago hacia Capernaum. Pronto se desató un fuerte viento, y el mar se volvió muy agitado. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de repente vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia la barca. Estaban aterrorizados, pero él les dijo: no tengan miedo, soy yo. Así que cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron hacia Capernaum para buscarlo. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús respondió: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pero no se preocupen tanto por las cosas que perecen, como la comida. Dedíquense más bien a buscar la vida eterna que el Hijo del Hombre puede darles. Porque Dios el Padre me ha dado su sello de aprobación. Ellos respondieron: nosotros también queremos hacer las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: esta es la única obra que Dios quiere de ustedes, que crean en el que Él ha enviado. Ellos respondieron: muéstranos una señal milagrosa si quieres que creamos en ti. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras viajaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio pan del cielo para comer. Jesús dijo: les digo la verdad, Moisés no les dio pan del cielo. Fue mi Padre quien lo hizo. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. El verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes no han creído en mí, aunque me han visto. Sin embargo, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Porque he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Y esta es la voluntad de Dios, que no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos dijeron: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir: he descendido del cielo? Pero Jesús respondió: dejen de murmurar por lo que he dicho. Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Como está escrito en las Escrituras, todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solo yo, que fui enviado por Dios, lo he visto. Les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que come el pan que desciende del cielo no morirá jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí acerca de lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, preguntaban. Así que Jesús dijo nuevamente: les digo la verdad, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no pueden tener vida eterna en ustedes. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Yo vivo por causa del Padre viviente que me envió. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por causa de mí. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo.
El que come de este pan no morirá como murieron sus antepasados, aunque comieron el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús sabía que sus discípulos estaban quejándose, así que les dijo, ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué pensarán cuando vean al Hijo del Hombre ascender de nuevo al cielo? El Espíritu es el que da vida eterna. El esfuerzo humano no logra nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo traicionaría. Luego añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. En ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron y lo abandonaron. Entonces Jesús se volvió hacia los 12 y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los escogí a ustedes 12, pero uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Capítulo 7. Y los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver los milagros que haces. No puedes llegar a ser famoso si te escondes así. Si puedes hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Jesús le respondió, todavía no ha llegado el momento oportuno para mí, pero para ustedes cualquier momento es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque lo acuso de hacer el mal. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no voy a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Después de decir estas cosas, Jesús permaneció en Galilea. Entonces, a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. La gente se sorprendía al oírlo. ¿Cómo sabe tanto sin haber sido instruido?, preguntaban. Así que Jesús les dijo, mi enseñanza no es mía, sino que proviene de Dios, quien me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca honrar al que lo envió, dice la verdad y no hay mentira en él. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, están tratando de matarme. La multitud respondió, estás endemoniado. ¿Quién está tratando de matarte? Jesús respondió, hice un solo milagro en sábado, y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en sábado cuando obedecen la ley de Moisés acerca de la circuncisión. En realidad, la tradición de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Si el tiempo correcto para circuncidar a su hijo cae en sábado, ustedes lo hacen para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en sábado? No juzguen solo por las apariencias, juzguen con justo juicio. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó en voz alta, sí, ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Pero no he venido por mi propia cuenta. El que me envió es verdadero, y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque vengo de él, y él me envió a ustedes. Entonces los líderes intentaron arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud en el templo creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso el Mesías hará más señales milagrosas que las que ha hecho este hombre? Cuando los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, estaré con ustedes solo un poco más. Luego regresaré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. Y no pueden ir a donde yo voy. Los líderes judíos se quedaron desconcertados por esta declaración. ¿A dónde piensa ir?, se preguntaban. ¿Estará pensando en salir del país e ir a los judíos que viven en otras tierras? Tal vez hasta enseñe a los griegos. ¿Qué quiere decir cuando afirma, me buscarán pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó a la multitud, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí puede venir y beber, porque las Escrituras dicen, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dijo, agua viva, se refería al Espíritu, que sería dado a todos los que creyeran en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria.